Lectura del libro de Mormón, Éter, capítulo 15. Este es el último capítulo del libro de Éter y luego 10 capítulos más que son del libro de Moroni. Así que estamos casi por terminar el libro de Mormón. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, poder estar siempre allí con ustedes en la lectura del libro de Mormón. Gracias de veras con todo mi corazón por la fortaleza que me han dado a través de sus mensajes. Y gracias por el apoyo que han dado a este canal para que pueda llegar a muchas otras personas más el libro de Mormón. Éter, capítulo 14. Millones de jareditas mueren en la batalla de Chis y Coriantún reúne a toda la gente para un combate mortal. El Espíritu del Señor deja de luchar con ellos. La nación jaredita es completamente destruida. Solo Coriantún queda con vida. Wow, tremendo. Vamos a ver qué pasa. Y ocurrió que cuando Coriantún se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado y vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo. Y empezó a afligirse el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho y empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado y vio que hasta entonces se había cumplido sin faltar un ápice y su alma se afligió y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Chis pidiéndole que perdonara al pueblo y él renunciaría al reino por consideración a la vida de los del pueblo. Y aconteció que cuando Chis hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantún de que si se entregaba a fin de que él lo matara con su propia espada, perdonaría la vida de los del pueblo. Qué tremendo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad. Y la gente de Coriantún se llenó de ira contra la gente de Chis, y la gente de Chis se llenó de ira contra la gente de Coriantún, por lo que la gente de Chis fue a la batalla contra la de Coriantún. Y cuando Coriantún vio que estaba a punto de caer de nuevo, huyó delante de la gente de Chis, y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas y Chis también plantó sus tiendas cerca de ellos. Y por tanto, al día siguiente salieron al combate. ¡Wow! ¡Qué situación más tremenda! Ya ellos habían perdido toda humanidad. Simple y sencillamente estaban luchando ya sin ninguna sensatez, sin saber ya ni por qué lo hacían. Se sentían ofendidos porque pues Chis había dicho que quería matar personalmente a Coriantún. Se levantaron en defensa de Coriantún y fueron a la guerra y nuevamente estaban allí en esa barbarie tremenda. Ahora están los dos plantados a las orillas de estas grandes aguas, viéndose. Y dice que al día siguiente nuevamente a la batalla. Sucedió que se libró una batalla sumamente violenta, en la cual Coriantún fue herido de nuevo y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantún arremetieron contra los hombres de Chis, de modo que los vencieron y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantún plantó sus tiendas junto al cerro Ramá, y era el mismo cerro en donde mi padre mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo y vio que la gente que estaba con Coriantún se juntó al ejército de Coriantún y que la gente que estaba con Chis se unió al ejército de Chis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra y para recibir cuanta fuerza le fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres, así como a las mujeres y a los niños, con escudos, con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla y lucharon todo ese día y no triunfaron.
Y aconteció que al llegar la noche se hallaban rendidos de cansancio y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente de nuevo salieron a la batalla. Y grande y terrible fue aquel día, sin embargo, no triunfaron. Y cuando llegó la noche, otra vez hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Y sucedió que Coriantum de nuevo escribió una epístola a Achís pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y he aquí el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos. Y he aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones. El Señor llega un momento en que dice, bueno, está bien, tú lo prefieres así, me voy. Y nos deja a nuestra suerte, como se dice. ¿Por qué? Porque Satanás, dice, se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Imagínense qué tremendo. Estaban ya cegados de tal manera que ya vivían solo para matarse. Ni siquiera existían ya para vivir, sino solamente para morir. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche durmieron sobre sus espadas, y a la mañana siguiente lucharon hasta que llegó la noche, y cuando llegó la noche estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino, y de nuevo durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar, y cuando llegó la noche todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantum y 69 de la gente de Achís. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate y lucharon con todas sus fuerzas con sus espadas y sus escudos todo ese día. Y cuando llegó la noche quedaban 32 de la gente de Achís y 27 de la gente de Coriantum. Y sucedió que comieron y durmieron y se prepararon para morir a la mañana siguiente. ¿Para qué se habían preparado? Para morir. Imagínense. Quedar tan cegados por el enemigo que menospreciaron hasta su vida. Simple y sencillamente vivían un día tras otro para guerrear y llegar al día de su muerte. Y sucedió que comieron y durmieron y se prepararon para morir a la mañana siguiente, y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que habiéndose recobrado lo suficiente para caminar, los hombres de Coriantum estaban a punto de huir por sus vidas. Pero he aquí, se levantó Achís y también sus hombres, y juró en su ira que matarían a Coriantum o perecería por la espada. Por tanto los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada, menos Coriantum y Achís, he aquí Achís se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantum sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Achís. Y sucedió que después que le hubo cortado a Achís la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó. Y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantum cayó a tierra y se quedó como si no tuviera vida. Tremenda situación, cómo los hijos de Dios pueden llegar a un momento de tanta insensatez realmente. Imagínense, dice de que Coriantum se acercó a Achís y le cortó la cabeza. Este todavía, dice, se alzó sobre sus manos y cayó.
todavía con su cabeza casi cortada. Y luego dice, aconteció que Coriantumr cayó a tierra y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo, sal, y salió. Y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limhi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas. Si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén. En este momento Éter solo veía la bondad de Dios de haber preservado su vida. De poder contemplar esa terrible escena de mortandad, de necedad, de ceguedad de mentes, de dureza de corazón. Muchas veces dentro de la iglesia venimos y alguien nos hizo una mala mirada y ya nuestro corazón se petrifica en el momento. Yo ya no voy a la iglesia, no quiero ver a este hermano, me ofendió, no me siento bien. ¿Saben en quién está el mayor pecado? En los que nos ofendemos. Nunca tenemos que ofendernos. Tenemos que tomar la decisión de ser fieles a Dios, de ser felices, no importando las circunstancias que nos toque vivir o con quién nos toque vivirlas. Nuestra decisión es personal. Yo tomo la decisión de ofenderme cuando alguien me hace algo o puedo simplemente dejarlo pasar. La verdad es que todos somos imperfectos y puede ser de que alguien me haga algo que me moleste, que me duela, pero solo tengo que pensar de que es otro ser humano como yo que comete errores. Y cuando yo veo la vida desde ese punto de vista, podrán ofenderme, podrán hacerme cosas muy duras, pero yo voy a seguir siendo la misma, porque la que tengo que cambiar soy yo. La que tengo que mejorar como ser humano soy yo. La que tengo que transformar la vida soy yo, no los demás. Cuando yo transformo mi vida, entonces yo soy feliz. No hay nada que me haga sentir mal. Admiro tanto a los lamanitas cuando ellos decidieron enterrar sus espadas y dejarse matar. Pero ellos no levantar sus espadas. Y dice que todos estaban allí arrodillados, orando a Dios y empezaron a caer sobre ellos y a matarlos. Y ellos no levantaron sus espadas. Habían hecho un juramento con Dios que no lo harían. Tanto así fue su fe que muchos de los que vinieron contra ellos para matarlos, dice que se arrepintieron al ver la humildad de ellos y también se postraron a orar. Nuestra actitud puede cambiar la vida de los demás. Pero cuando yo tengo el orgullo en mi corazón y yo soy la que me hago la ofendida por las cosas que me hacen, entonces lo que estoy haciendo es como estos pueblos que ninguno de los dos quiso dar su brazo a torcer. Y comenzaron a matarse y a matarse y a matarse. Entonces, no podemos llegar a eso. No petrifiquemos el corazón. Es tan blando. Dios nos lo dio así para que pudiéramos albergar en Él los mejores sentimientos. Somos los pacíficos discípulos de Cristo. Así que ojalá que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén.